A presentar a la mesa que hoy nos acompaña. En primer lugar, el fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, la doctora Patricia Marquisá, directora de CIPAU, la ingeniera Inés Pérez y el doctor Ignacio Monte de Ocar, de la Secretaría General de la Fiscalía. El orden de esta videoconferencia va a ser el siguiente. En primer lugar, va a decir unas palabras el señor fiscal de corte y luego vamos a entrar al tema del sistema de información del proceso penal acusatorio, la infraestructura tecnológica, la estructura edilicia y vamos a tocar el tema también de recursos humanos para informar cuáles son los avances de cara al nuevo Código de Proceso Penal. Doctor Díaz. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de ser extremadamente breve porque en definitiva serán los compañeros que harán la exposición más detallada de todos y cada uno de los puntos que se van a tratar hoy. La idea era hacer una puesta a punto de cuál es el estado de situación y cuáles son los próximos pasos a dar de cara al 1 de noviembre, fecha en la cual, si no ocurre nada extraño, por lo menos por la información que se nos brinda a nosotros sistemáticamente, entraría a regir el Código de Proceso Penal. Es más, yo creo que si algo podemos decir con claridad es que hay muy poco ambiente, siquiera como para plantear una posibilidad de una nueva prórroga. Lo digo porque muchas veces la radio pasillo funciona con cierta intensidad y tiene algún alcance tipo AM y llega a todos los rincones del país, pero la realidad es que hasta el día de hoy, la fecha de comienzo es el 1 de noviembre, el Senado de la República estaría votando la semana próxima las últimas modificaciones al Código de Proceso Penal, y calculamos que a más tardar a mediados de octubre estarían toda la parte legislativa finalmente aprobada. De todas maneras, creo que con lo que aprobó la Comisión de Constitución y Código en la tarde de ayer tenemos un panorama bastante claro de cuál va a ser la estructura procesal y las distintas vías de solución del conflicto que están planteadas. Nosotros, para estos nuevos desafíos, hemos estado trabajando desde hace ya varios años, con algunos puntos concretos que me interesaría en la tarde de hoy repasar. El primer punto es que una institución que se prepara para afrontar nuevos desafíos que hasta el día de hoy no había tenido, tiene que, obviamente, prepararse. Y prepararse implicaba tomar determinados y hacer determinados cambios desde el punto de vista estructural que son bien importantes. La primera es la nueva ubicación institucional. La creación del Servicio Descentralizado Fiscalía General de la Nación, que dicho así parece nada más que una cuestión formal, una cuestión de ley, pero que es un cambio mucho más profundo y que afecta positivamente, por suerte, el funcionamiento diario de la institución. A modo de ejemplo, nosotros hoy podemos hacer determinadas o gestionar la institución de determinada manera que no lo podíamos hacer siendo una unidad ejecutora de un ministerio dentro de la administración central. Eso afecta desde los llamados concursos, eso afecta la contratación de recursos humanos, afecta la posibilidad de reasignar recursos económicos que no son asignados por presupuesto, y sin duda alguna afecta hasta la propia elaboración del presupuesto en la medida en que antes, si nosotros mandábamos un proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no lo tomaba, no existía posibilidad alguna luego de que el Parlamento, aunque nos quisiera votar los recursos, pudiera hacerlo. Eso ha cambiado sustancialmente. De hecho, este año, en esta rendición de cuentas, el Poder Ejecutivo nos había asignado un aumento cero y obtuvimos en el debate parlamentario un incremento en 30 millones de pesos para la creación de la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía. Esto es un ejemplo, vamos a ir señalando otros, de lo positivo que ha implicado este cambio, esta nueva ubicación institucional, que no es solo simbólica, que no es solo jurídica, sino que tiene repercusión concreta en muchos aspectos de la vida diaria de la institución, y es bueno señalarlo.
El segundo gran cambio fue la redefinición de cometidos. Nosotros éramos una institución, una fiscalía o un ministerio público, porque ni siquiera le identificábamos como el nombre de la institución como fiscalía, propia, por así decirlo, del siglo XIX, una institución que intervenía en un conjunto y en un volumen de asuntos tan amplio como los divorcios, las tenencias, las visitas, las guardas, en fin. Ese tipo de institución hoy, o ese tipo de fiscalía hoy no existe en el mundo. Las fiscalías hoy en el mundo son fiscalías penales, o son fiscalías penal juvenil, y eventualmente, caso Brasil o Argentina, tienen alguna otra materia, pero en términos generales las fiscalías hoy en el mundo entero son fiscalías penales. Nosotros hicimos un proceso de transformación que se redujo sustantivamente la intervención en otros asuntos, no quizá con el alcance que nosotros pretendíamos, algunas cosas allí fueron quedando, pero evidentemente implicó una reducción sustantiva. A modo de ejemplo, las fiscalías civiles, tomando por civil no penal, ocupaban casi el 55% de la actividad de la Fiscalía antes de la redefinición de cometidos. Es decir, nosotros destinábamos el 55% de nuestros recursos humanos y materiales a trabajar en el área civil o en el área no penal. Eso cambió sustantivamente y hoy tenemos algunos lugares en el interior del país donde el volumen de trabajo de lo no penal es el 18% o el 12% o el 14%. Tenemos algunas situaciones que las estamos estudiando que podríamos definir como extrañas. En algunos departamentos sigue habiendo un porcentaje importante de la materia no civil y ahí hemos ensayado algunas respuestas que se nos han planteado de que, bueno, de que los señores jueces, si ahora se transforma en niños, niñas y adolescentes su situación, lo que antes era un divorcio, lo que antes era una tenencia, una guarda, una visita y que viene disfrazado de su situación. Bueno, esas son situaciones que tendremos que aclarar, que tendremos que trabajar sobre ello. Vemos en algunos lugares que todavía hay un volumen importante de incapacidades cuando debería haberse reducido casi a cero. Es decir, hay algunas patologías todavía en el funcionamiento de la redefinición de cometidos que tenemos que corregir. Y que tenemos que corregir porque si no, no vamos a poder contar con los recursos humanos para lo que lo necesitamos, que es la materia penal. Pero eso nos permitió redireccionar recursos humanos y materiales. Por ejemplo, porque muchas veces uno escucha la demanda del planteo de necesitamos gente, necesitamos gente, necesitamos gente. Yo quiero plantearles que las fiscalías penales de Montevideo en el año 2013-2014 eran 14. 14 fiscalías con 3 técnicos, o sea, 3, el fiscal titular, el adjunto y el adscrito, los 2 adjuntos, los 2 adscritos, eran 42 personas que se dedicaban a la materia penal cuando yo ingresé a la fiscalía. De 14 pasamos a 15, de 15 pasamos a 24 y vamos a pasar a 26. Es decir, vamos a pasar de 40 personas a 78, 80 personas. El crecimiento en los recursos humanos en Montevideo para la materia penal llega al 85%. 85%. Y uno ve que a veces se siguen reclamando más recursos, más recursos, más recursos. Bueno, hoy hubo un incremento del 85% para hacer exactamente lo mismo que se hacía en el año 2012. Porque el volumen de expedientes no ha crecido sustantivamente. Por tanto, estos son los recursos humanos con los que vamos a contar para encarar la reforma. En materia de violencia doméstica, que es otra área, bueno, ahí hubo un incremento del 100%, porque pasamos de 3 fiscalías a 6 fiscalías, y hubo una reducción muy importante en materia civil, que pasamos de 14 a 2, y vamos a pasar a 1, porque el mes próximo vamos a transformar una nueva fiscalía civil, otra fiscalía civil en materia penal. Este redireccionamiento de recursos humanos y materiales también va acompañado de un crecimiento. Los compañeros van a hablar sobre el crecimiento en materia tanto de funcionarios como en materia de adscriptos, pero a modo de ejemplo, este viernes asumen 27 adscriptos, porque hay una que creo que va a asumir los primeros días de octubre por razones personales. Tenemos solicitado la venia para 12 adscriptos más, es decir, estamos hablando de 40 personas en corto tiempo que van a incrementar la plantilla de fiscales ya existentes, 6 fiscales departamentales. En el mes de octubre van a ingresar 52 expedientes, 52 funcionarios administrativos para el interior del país, es decir, 52 funcionarios administrativos solo en el interior del país, más 15 administrativos en Montevideo, 14 abogados, becarios, etc. Los compañeros van a dar el detalle.
pero lo que quiero decir es que hay un incremento sustantivo en la cantidad de los recursos humanos disponibles, tanto en funcionarios administrativos como en fiscales. En materia de edilicia, también los compañeros van a dar un detalle más pronunciado, pero a modo de ejemplo nada más, el hecho de ser un servicio descentralizado nos permitió, por transferencia de rubros, el año pasado adquirir 2 edificios y una inversión de 6,5 millones de dólares en la compra de edificios, más lo que estamos gastando este año en la remodelación del edificio de la calle Cerrito. Pasamos de ser de una institución que tenía un solo inmueble durante 108 años, ya adquirimos 2 el año pasado, y pensamos, de hecho hicimos un llamado de licitación para adquirir más inmuebles este año en el interior del país. No sabremos cuántos son, si serán 2, 3, 4, 5, dependerá del precio que consigamos en el mercado, pero tenemos la expectativa de este año adquirir inmuebles en el interior del país. Pero hemos hecho también una remodelación importante en cuanto a la calidad de los inmuebles en el interior. Si yo repaso, hemos mudado a fiscalías de Maldonado, Pando, Piedra, Atlántida, Colonia, Mercedes, Paysandú, y estamos mudando este año Rocha, Melo, Salto, 33, Trinidad, Minas, Río Branco, Durazno, Fraiventos, Libertad, Dolores, Paso de los Toros. Es decir, prácticamente hemos mudado todas las fiscalías del interior del país, absolutamente todas. ¿Por qué? ¿Porque nos entró la locura de que nos queremos mudar? No, porque los inmuebles de los que disponíamos no eran los adecuados. No eran los adecuados. Había fiscalías en el interior que daban vergüenza, porque eran absolutamente inadecuadas. Recuerdo la sede anterior de Atlántida, que era un pasillito con 2 despachos y ahí funcionaba la Fiscalía de Atlántida. O, en fin, podría dar un montón de ejemplos, la de Libertad, no sé si está la doctora Astrid Aragone por acá en la vuelta, pero que trabajó en la vieja Fiscalía de Libertad, o el doctor Morales, realmente era un lugar absolutamente insalubre. Bueno, hoy tenemos condiciones de trabajo totalmente distintas y más adecuadas. Un mobiliario nuevo, edificios nuevos, edificios donde necesariamente debe haber un lugar para la víctima, etcétera, etcétera. Los colegas van a referirse a ese tema, pero ha habido un cambio sustantivo. En materia tecnológica, hoy todas las fiscalías del país están en red, tienen computadora, tenemos nuestro lugar en el data center virtual de Antel, porque el otro día me corrigieron que no teníamos un data center, que era de Antel y que nosotros alquilábamos un lugar. Parece ser que ese matiz es importante, pero tenemos un data center propio, donde se aloja toda la información, hay conectividad en todo el país, estamos conectados en red. De hecho, el CIPAU, que es nuestro modelo, nuestro sistema operativo, que los colegas se van a referir a él, está funcionando y empezamos a funcionar en el módulo no acusatorio en el interior del país y está funcionando bien. Hemos encarado algunas dificultades de velocidad y cosas. Y hay una cosa, el miedo a la tecnología. Los colegas y los funcionarios del interior del país han encarado el tema del CIPAU y no ha habido problema. Aquello que era espantoso, que horrible, ese instrumento llamado computadora que me va a devorar y que no voy a poder con la tecnología, hace que 15 a 20 días que está funcionando el CIPAU y no se han reportado problemas. Entonces digo, es posible, se puede cambiar. Nosotros hemos hecho una fuerte inversión en tecnología, hemos contado con el apoyo, por suerte, y lo quiero remarcar y señalar, de OPP, con su director Álvaro García, que desde el primer momento que lo fuimos a buscar nos dijo, sí, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Menos plata, cualquier cosa, pero bueno, ha aportado un conjunto de técnicos muy valiosos que hoy están acá y que agradecemos mucho. Antel, que también ha colaborado muchísimo con nosotros. Bueno, en fin, el Ministerio de Transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hemos hecho una inversión muy fuerte en tecnología que apostamos a que seguramente la semana próxima ya puedan los señores fiscales en el módulo, incluso en el módulo no acusatorio, desde una tablet, en audiencia, puedan hacer su vista y que esa vista ya quede inserta en el CIPAU y quede registrado el expediente y la actuación del fiscal. Y evitamos eso de que lo imprimo y que lo llevo y que lo traigo y que el funcionario lo pasa. Eso sí, eso implica que el fiscal escriba su vista. No podemos seguir pretendiendo tener el funcionario administrativo propio que me escriba la vista. Eso es del siglo XVIII, ya ni del XIX. Ese tipo de cosas implican cambios sí culturales, pero bueno, ¿por qué hicimos una fuerte inversión en tecnología? Porque estamos convencidos de que ese es el camino
porque con tecnología se necesitan menos recursos humanos y porque además es una institución que tiene que tener memoria, que tiene que tener historia, que tiene que tener trazabilidad, que todo lo que hace tiene que quedar registrado, porque eso es transparencia democrática. Para terminar, porque si no me van a matar, me están mirando feo acá, controles de al lado mío, en el tema de los recursos humanos, la transparencia en la selección de los recursos humanos. Acá, a esta institución se ingresa por concurso de oposición y méritos y se asciende por concurso de oposición y méritos. Se terminó el dedo desde hace mucho tiempo en esta institución y esto es producto de una política de gestión de los recursos humanos. No se puede ascender ni se puede ingresar si no es por concurso de oposición y méritos. Hoy, los funcionarios que ingresan van a ingresar por concurso, los que van a ascender van a ingresar por concurso, los fiscales, hoy todos ingresan y ascienden por concurso. Y nadie le debe nada a nadie más que a sí mismo. A los colegas que están acá, que ingresan esta semana a la Fiscalía, yo lo que les quiero decir es que depende de ustedes. La institución lo que fija son las reglas de juego en cuanto a la carrera, pero hasta dónde van a llegar depende de ustedes, de su capacidad, de su posibilidad de estudiar, de su esfuerzo, de su dedicación. Depende de ustedes. El límite es el que ustedes puedan conseguir. Acá no hay hijos ni entenados. Hoy firmé el llamado a concurso para fiscal de Montevideo. No lo pudimos hacer antes por una dificultad con la redacción de una norma. Estamos llamando a concurso a fiscales de Montevideo, a todos los fiscales departamentales, los fiscales letrados suplentes, los prosecretarios letrados y los secretarios letrados, llamado a concurso de oposición y mérito para ascender a fiscal de Montevideo, con un reglamento ajustado a la nueva normativa legal, con las bases que no varían sustantivamente de los concursos anteriores, y con un tribunal que, permítaseme decir hoy acá, un tribunal de lujo. Un tribunal presidido, presidente lo van a designar ellos, pero con Santiago Pereira Campos, con la doctora Graciela Gatti y con el doctor Luis Pacheco como titulares, la doctora Adriana Edelman, la doctora Marquisá y el doctor Negro como alternos, porque la transparencia es nuestro objetivo. Es una política de gestión en materia de recursos humanos. Y quienes vienen de otras instituciones sabrán si en esas otras instituciones se aplican estos mecanismos de designación y de ascenso. Nosotros respondemos por los nuestros. La ética es transparencia. Sin transparencia no hay ética. Ahora que está de moda esa palabreja que hemos rescatado del diccionario que se llama ética. Yo les agradezco y lo dejo, no sé quién sigue en el orden, como siempre dije que iba a ser breve y no cumplí, pero tenía un montón de cosas para decir que las tenía acá. Entonces, Marquisá sigue. Bueno, buenas tardes. Un saludo para quienes están, no los vemos ahora todavía, pero quienes están en las distintas sedes en el interior, y también una bienvenida a quienes veo algunas caras que aún no las conocía, pero ya sabemos que el viernes van a ingresar y van a ser parte de nuestra institución y que ingresan realmente en un momento bien importante. Así que bueno, bienvenidos a ustedes también. Nosotros, lo primero decir que la idea de realizar este encuentro de alguna manera, que es un poco virtual, pero también va con lo que es este avance en la tecnología, de reencontrarnos, es justamente ver algunos de las cuestiones que hemos ido trabajando en este periodo con todo lo que tiene que ver en los aspectos de la gestión. Es decir, hoy hablaba el fiscal y es lo que nos vamos a referir nosotros. Bueno, ¿qué hemos hecho con esto del CIPAU, esta herramienta que la empezamos a trabajar y a pensar y a soñar desde el 2015, qué estamos haciendo en esta apuesta también tecnológica y ver también lo que tiene que ver con todo el espacio físico donde también vamos a trabajar y donde pasamos muchas horas de nuestros días. Entonces, vamos a hacer algunas reflexiones, en primer lugar, con el tema del CIPAU. El tema del CIPAU, y como acá hay algunos compañeros que están recién ingresados, vamos a contarles que siempre decimos que es un nombre que tiene nombre, segundo nombre, apellido, primer apellido y segundo apellido, porque CIPAU es medio largo, pero significa Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay. Ese es nuestro CIPAU y nuestra gran apuesta
tecnológica que decíamos que comenzamos a soñar desde el año 2015 y que, bueno, y que fuimos a lo largo del tiempo para llegar hasta ahora en un desarrollo evolutivo de esta herramienta. En su momento nosotros lo fuimos pensando y bueno, tuvimos oportunidad de ver cómo funcionaba un sistema acusatorio en Colombia y la necesidad que tenía de contar con una herramienta que apoyara justamente la gestión de los fiscales, de los funcionarios y de todos quienes trabajan en el sistema acusatorio. Después estuvimos en algunos otros lugares y veíamos, bueno, la dificultad de no tenerla. Y pasamos también y vimos en Chile cómo ellos también contaban con una herramienta tecnológica, entonces era y es una de nuestras grandes apuestas para este gran cambio que tenemos por delante. Siempre hemos dicho que este cambio se sustenta o comienza o le da pie todo lo que tiene que ver con las normas. Es decir, si no tuviéramos un nuevo proceso penal, las normas del proceso penal, no estaríamos pensando en este gran cambio que tenemos por delante. Pero también siempre decimos que junto con ese cambio normativo hay otros grandes cambios que hay que pensar para que este cambio normativo se desarrolle y se sustente. Y uno de esos cambios tiene que ver con la apuesta tecnológica. No podemos pensar en un sistema que tiene verdaderas reformas desde lo estructural y en la forma de cómo vamos a desarrollar los procesos, cómo vamos a trabajar de aquí en más, si no pensamos en un cambio o una herramienta que nos apoye esa gestión. Entonces, en ese sentido es que pensamos en CIPAU. Decíamos que pensamos en el 2015, comenzamos a trabajar en este diseño y decíamos hoy con un fuerte apoyo de lo que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en todo lo que ha sido el diseño y todo ese trabajo y que seguimos haciéndolo. Y en el 2016, entonces comenzamos ya con el desarrollo. En el desarrollo, pensar una herramienta de este tipo que acompañe el cambio normativo es una herramienta, es bien complejo el desarrollo, porque ustedes piensen cuando en una norma concreta, desmenuzar esa norma y traducirla a un sistema informático es realmente verdaderamente complejo. En el 2016 dijimos, bueno, nosotros para desarrollar esta herramienta podemos hacerla por nuestra cuenta, somos nosotros solos que vamos a trabajar, pero en un sistema de justicia no estamos solos. ¿Trabajamos con quién? Por un lado, en estas nuevas funciones que tenemos, los fiscales vamos a trabajar con el auxilio de la policía, y ahí entonces tenemos todo lo que es la dirección de la investigación, pero necesitamos a la policía para trabajar con nosotros, y también necesitamos trabajar con el Poder Judicial. Entonces ahí comenzamos en todo el trabajo operativo de trabajar en los protocolos con el Ministerio del Interior y con el Poder Judicial. Es decir, cómo llegar a acuerdos institucionales que nos permitan no trabajar solos en esto, sino trabajar y poder comunicarnos con las otras instituciones que trabajan en el sistema de justicia. Bueno, y ahí entonces comienza todo ese trabajo con estas distintas instituciones. Y esto nos ha llevado a un trabajo largo, todo el 2016 trabajando y seguimos trabajando para poder intercomunicarnos, que también es algo que ya le hemos dado puntapié inicial, pero que vamos a seguir en la medida que van a darse cambios también en todo este sistema. Entonces, estamos trabajando con el Ministerio del Interior, estamos trabajando con el Poder Judicial, pero es un camino que se continúa, es un camino que hay que sostenerlo. En este año, una vez desarrolladas ya varias de las funcionalidades del CIPAU, comienza también todo lo que es el trabajo de la capacitación. Y acá también es un aspecto bien importante, porque también podemos tener una herramienta muy linda diseñada, pero después esa herramienta tenemos que operarla nosotros, los que no estamos acostumbrados a trabajar con este tipo de tecnología. Entonces, la capacitación y todo eso que hoy se llama de gestión del cambio es una tarea que realmente ha llevado mucho tiempo y que lleva mucho tiempo, pero es lo que nos va a hacer sentirnos cómodos con esa herramienta y darnos cuenta que en realidad la herramienta no es la herramienta per se, sino la herramienta es el apoyo a nuestro trabajo. Entonces, bueno, cómo familiarizarnos, cómo trabajar con esa herramienta. Y ahí comenzaron, bueno, dos fases importantes de capacitación que comenzaron en los meses de mayo y junio, la primera capacitación, y que se recorrió el interior. Y acá tenemos que pensar que ha habido un grupo muy importante de compañeros que son los formadores de este sistema y que realmente se ha conformado un equipo
con funcionarios, con fiscales, con los distintos operadores, en definitiva, de este sistema, y que han recorrido el interior. También lo han hecho con capacitaciones en Montevideo. Fíjense que para tener algunos números, que de repente uno sabe lo que pasó en su lugar, pero no ve la totalidad. En mayo-junio, el total de capacitaciones, capacitadores, perdón, no, repito, capacitados. En ese periodo fueron 307 personas. Se realizaron 18 instancias en el interior, más las que se realizaron en Montevideo. Y en el mes de junio se comenzó con una segunda capacitación, porque la primera tuvo que ver con todo lo que es el alta de la denuncia, de la noticia criminal, que ustedes saben que la Fiscalía, entre las distintas funciones que va a tener a partir del 1 de noviembre, una es la recepción de denuncias. Y nuestro sistema va a recepcionar denuncias, va a interoperar con el sistema de gestión de seguridad del Ministerio del Interior y también va a recibir la Fiscalía por sí misma en cada una de las sedes fiscales las denuncias que pueda presentar cualquier ciudadano. Entonces, bueno, se estuvo capacitando a nuestros funcionarios para ver cómo hacemos para recibir una denuncia cuando se presenta un ciudadano en alguna sede de las Fiscalías. Pero además de ese aspecto que tiene que ver con la recepción de denuncias, esta herramienta tecnológica tiene una fuerte apuesta a colaborar con los fiscales en lo que es todo el proceso de investigación. Entonces, se trabaja mucho en el módulo de el proyecto, digamos, metodológico de la investigación. Y en ese sentido también hay un avance importante y se capacitó en esta segunda instancia en las distintas sedes en el interior y también en Montevideo, conformando prácticamente 18 instancias de capacitación, y aquí ya llegamos a 291 personas que se capacitaron, y también en las fiscalías penales de Montevideo. Eso para tener algunos números y compartirlos con ustedes. Pero junto con eso, se hicieron algunas prácticas guiadas del módulo no acusatorio para los usuarios del interior, porque, bueno, decíamos, la primera apuesta fue comenzar con el módulo no acusatorio, porque nos pareció que era decir, bueno, pongamos en funcionamiento este sistema para ver qué pasa. Y lo que nos dimos cuenta, lo que se decía recién, es que esa herramienta a la cual le teníamos realmente un poco de miedo todos, es decir, bueno, ¿y ahora cómo voy a hacer? Tengo que empezar y, bueno, voy a una audiencia, después tengo que venir a la Fiscalía y tengo que venir a llenar el módulo del no acusatorio del CIPAU y esto me complica. Entonces, y que trae dificultades, porque a veces uno dice, bueno, y si se me cuelga en este momento el sistema, ¿cómo hago? Y lo que sí pudimos ver, que el dar inicio a este sistema, haciéndolo en el interior por el módulo no acusatorio, fue realmente una buena apuesta, porque nos demostró justamente lo contrario, que se puede, que por supuesto que hay dificultades, porque cuando uno empieza con algo nuevo siempre hay dificultades, pero tenemos una mesa de ayuda, y una mesa de ayuda con compañeros que, bueno, cada vez que hay una interrogante, cuando algo no sale, o cuando también se dan cuenta que hay cosas que hay que mejorar, porque eso es lo bueno, porque acá hay un grupo que está trabajando en el desarrollo, pero después quienes vamos a utilizar esa herramienta es el conjunto de funcionarios y fiscales. Entonces, por tanto, cada cuestión que se visualice que necesita una mejora o que podría ser de determinada forma que nosotros de repente no se vio de este lugar, es bueno que ustedes lo puedan aportar. Entonces, creo que eso ha sido una gran apuesta. En ese sentido, para comentarles también, es que fíjense que cuando comienza el módulo no acusatorio en producción, que todos saben que fue el 6 de septiembre, por lo menos en el interior, porque fue un día muy importante para todos, en 48 horas se lograron 3.300 expedientes que se ingresaron y unas 960 actuaciones. Entonces uno dice, 48 horas, la verdad que es un número bien importante. En 48 horas logramos ingresar esta cantidad de expedientes. O sea, aquello que parecía un mundo y que iba a ser tan difícil de hacer, no pareció tanto. Tengo algo también para que nos parecía que estaba interesante, es mostrarles un video de lo que han sido las capacitaciones. Es decir, porque a veces uno las va contando, pero no nos hemos visto. Entonces, los compañeros que estuvieron trabajando elaboraron este pequeño video para compartirlo con todos y ver cómo se realizaron las capacitaciones en el conjunto del interior del país y también en Montevideo. No sé si las pasamos ahora. Bueno, entonces mientras carga, les cuento.
capacitadores. Bueno, supongo que muchos de ustedes habrán visto en el video, se lo veía con cara de contento, así que eso es una buena señal, o por lo menos para el video. Ahora, pensando y repasando algunas de las imágenes del video, algo que no les comentaba, pero que ustedes lo saben porque participaron de las capacitaciones, en la primera de las capacitaciones, cuando se trabajó todo el tema del alta denuncia criminal, hubo un apoyo importante del Ministerio del Interior, porque como ustedes saben, bueno, trabajamos en el alta denuncia a través del sistema de seguridad, sistema de gestión de seguridad pública. Entonces, bueno, hubo un fuerte apoyo del Ministerio del Interior también en esas capacitaciones. Y bueno, nos queda por delante ahora, en primer lugar, poner en proceso el sistema acusatorio, que como decíamos, el 1 de noviembre estamos ahí. Seguramente el CIPAU va a seguir y va a continuar porque tiene muchas cuestiones y muchas funcionalidades más para seguir desarrollando que se van a ir produciendo concomitantemente con el desarrollo también de este nuevo sistema. Nosotros también una de las cuestiones que siempre venimos diciendo es que arrancamos el 1 de noviembre, pero esto es una apuesta de largo aliento. Y también en esto del sistema es una apuesta de largo aliento. Así que bueno, vamos a seguir trabajando. Tenemos pensado, ustedes saben que acá han habido las distintas cápsulas de conocimiento que ha ayudado a ver un poco cuál es la realidad del CIPAU y qué nos aporta el CIPAU. Ya hemos tenido 3 y la próxima que se está generando y que la van a tener en días nomás de producción ustedes, es sobre la DPA, lo que es el Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de Casos, que también va a necesitar mucho de esta herramienta. Entonces, bueno, a través de esa cápsula de conocimiento vamos a ponerles a ustedes también para que tomen ustedes conocimiento de cómo va a trabajar en CIPAU en esa nueva tarea. Bueno, yo le voy a dejar entonces ahora para que Inés, les voy a presentar porque de repente ella no siempre la ven en la Fiscalía, o en la Fiscalía está siempre, pero de repente algunos no la conocen en el interior. Inés Pérez, es nuestra ingeniera y bueno, también fue una de las grandes apuestas que hizo la Fiscalía para todos estos cambios tecnológicos. Así que con ella vamos a hablar un poquito de los cambios, cómo hemos trabajado en eso y qué es lo que se nos viene para el futuro. Bueno, muchas gracias Patricia por la introducción. A partir del sistema de información, o sea, al apostar a un sistema de información, era necesario también apostar a tener toda una infraestructura tecnológica que evidentemente la Fiscalía no tenía en el 2015. Entonces, era muy importante tener conectividad segura en todas las sedes del interior, o sea, interconectar todas las sedes entre sí,
tener un lugar donde alojar, como planteaba el fiscal, alojar toda la información y los sistemas donde se va a trabajar. Y bueno, y en eso se trabajó fuertemente el año pasado. O sea, en el 2016 la gente del interior sabe que se fue desde el grupo de informática, se instaló los equipos de red, se instaló el servicio de red de Antel que se conecta en forma segura al data center. Y bueno, y se instalaron todas las máquinas y de alguna forma todo fue la gente de informática a explicarle cómo conectarse, dónde estaban los directorios. Bueno, se trabajó, de alguna forma hicieron también una gestión de cambio. Y también era muy necesario armar el equipo, o sea, apostar a armar un equipo del departamento de informática que trabajara en forma especializada. O sea, se necesitaba crear un director de departamento, jefes de diferentes equipos, y por eso el año pasado se hicieron todos los llamados para conformar los equipos dentro del departamento de informática. Eso que en el año pasado se terminó de hacer los llamados, y en el 2017 se consolidaron o se empezaron a consolidar el departamento de informática con un director, con una jefa del equipo de sistemas de información, con otro equipo que trabaje más en la parte de infraestructura y redes, o sea, justamente en todo ese esqueleto que se necesita para que el sistema sea fluido. Y se apostó fuertemente también a la mesa de ayuda, porque es la que da la cara al usuario y la que detecta los problemas que tiene el usuario y los eleva a la persona indicada, a la persona que necesita, que le va a dar la respuesta. Por eso se trabajó mucho este año con mesa de ayuda. También es importante aclarar que, bueno, el alojamiento de los servicios en data center se trabajó fuertemente en la seguridad y se sigue apostando a eso. O sea, esto solo, como dijo Patricia, así en el mismo tema que tenemos en el sistema de información, también a nivel de infraestructura estamos dándolo, o sea, se dieron los primeros pasos el año pasado y se está trabajando de aquí al futuro también. Por otro lado, también a nivel de sistemas se trabajó no solo con CIPAU, sino también se implantó un sistema de expedientes, de expediente administrativo que después se va a llevar a todo el país. Se está trabajando en un sistema de inventario, se está trabajando en un sistema de liquidación de sueldos, que también creo que es importante para todos. Y se apostó fuertemente a instalar una intranet que sirve como herramienta de comunicación y de información a todas las fiscalías y a todas las sedes. También se está, o sea, esos son a grandes rasgos algunos de los proyectos en los que se está trabajando. Y en realidad, y en proceso, es importante el tema de telefonía, que el proyecto es trabajar en una central telefónica que abarque todo el país, no solo, o sea, de cara hacia Cerrito, al edificio nuevo, pero también que en el futuro tengamos un plan de numeración único para todo el país y que la comunicación sea a través también de esa red segura que se creó el año pasado y se va ampliando cada vez más. Y por supuesto, el tema que se mencionó de tablets, para que todos los fiscales progresivamente tengan su tablet y puedan acceder al sistema también en forma segura, no a través de Internet, al sistema de CIPAU y a todas las páginas de interés para el trabajo del fiscal, que de alguna forma eso va a ir, hoy se pusieron unas páginas de interés y bueno, de a poco también sirve lo que nos puedan decir el usuario, ¿no? Creo que por ahí seguimos con los edificios. Bueno, buenas tardes para quienes están aquí presentes y también para
los que están en todas las sedes del interior. Me sumo al saludo de bienvenida que les daba Patricia a los compañeros nuevos que ingresan el próximo viernes y también a aquellos que vayan ingresando en el transcurso del mes de octubre, que seguramente puedan ver esta videoconferencia, porque tengo entendido que se va a subir a la intranet luego, ¿no? Bueno, me toca hablar en primer lugar, de la estructura de LICIA y comentarles que hemos iniciado, lo decía el doctor Díaz al principio, un proceso ya en años anteriores a través de la concreción de distintas mudanzas, pero este año hemos acelerado ese proceso, la cantidad de mudanzas ha sido importante y a eso le estamos sumando el acondicionamiento de distintas sedes. El detalle de las sedes que hemos mudado a la fecha este año es, se concretó la de Trinidad, Rocha, Melo, Paso de los Toros, Durazno, Dolores, Libertad, Río Branco y Fraiventos. En los próximos días vamos a concretar, que ya nos entregaron los inmuebles en las ciudades de Minas y Salto, y en los próximos días también vamos a recibir el inmueble que estamos arrendando en la ciudad de 33. En todos los otros casos, la unidad de arquitectura que tenemos ahí a la arquitecta ha hecho el relevamiento de cuáles son las necesidades. Hay un trabajo hecho en conjunto con implementación de cuáles son los requerimientos de cada una de las sedes según la cantidad de turnos, pero básicamente ajustando los locales o las condiciones de los locales a lo que impone el nuevo código. En este caso estamos hablando de un acceso diferenciado para lo que son indagados y otro para víctimas y testigos, una sala de indagatoria, tenemos previsto también espacios infantiles para aquellas situaciones donde o bien las víctimas sean niños o bien esos niños acompañen a las personas que tengan que, en la calidad que sea, asistir a la Fiscalía. Y ese fue un poco el proceso en el que hemos venido trabajando. Básicamente me estaba refiriendo al interior del país y en Montevideo, como también mencionaba el fiscal de Corte al principio, a fines del año pasado, y lo recuerdo muy precisamente porque fue un día de mucha satisfacción para todos, el 9 de diciembre del año pasado, se concretó la compra de lo que va a ser el edificio de las Fiscalías Penales de Montevideo. Le llamamos así, pero en realidad ahí van a funcionar también las Fiscalías de Adolescentes, la DPA, que va a ser un poco el corazón, el centro de todo el trabajo de la Fiscalía. Va a estar la unidad de víctimas, la unidad de análisis y contexto, y también la recepción de denuncias. Por ahí van a estar los servicios centrales de lo que va a ser la actuación de la Fiscalía en materia penal. Y este lugar está siendo acondicionado. Hoy mismo tuvimos una reunión de seguimiento, como tenemos semanalmente, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es a través de la Dirección Nacional de Arquitectura, los que se están encargando del acondicionamiento de la sede. Era una sede que, hasta que nosotros la adquirimos era propiedad de una institución bancaria. Ahí ven en la imagen más de la izquierda, que es un precioso edificio, y en las otras fotografías se ve cómo va quedando, que la verdad estamos muy, muy contentos con el trabajo que se viene haciendo y esperamos que ya en muy pocos días lo estemos recibiendo. Ya también estamos organizando lo que van a ser las mudanzas de las distintas fiscalías para ese nuevo edificio y de las otras oficinas también. Y en el transcurso del mes de octubre se van a estar concretando, como decía, las mudanzas a ese nuevo edificio, que va a ser un poco el emblema, ¿no? El edificio más llamativo que va a tener la Fiscalía en todo lo que tiene que ver con su nuevo rol en el proceso penal que va a empezar a regir a partir del 1 de noviembre. Y eso en lo que tiene que ver con edificios.
y su acondicionamiento. Ahí estamos viendo también algunas imágenes de las nuevas sedes en el interior que en general tienen las características que yo les decía, pero por sobre todas las cosas están o tienen mayor metraje, son sedes donde van a trabajar mucho más cómodos. También es cierto que va a haber más personal, tanto fiscal como de funcionario administrativo. Ahora después vamos a mencionar dónde va a ser el ingreso, sobre todo de administrativos, pero a la vez y en paralelo a todo este proceso, y por razones también de buena administración y de reasignación de los créditos que tiene asignado el organismo presupuestalmente, estamos, o se dispuso por parte de la Dirección General, la licitación con la idea de adquirir en 11 ciudades que, bueno, son Melo, Maldonado, Paysandú, Salto, Río Branco, Mercedes, Rivera, Las Piedras, Durazno, Ciudad de la Costa y Pando. En este caso, el objetivo es doble. Por un lado, el dotar al organismo de edificios o sedes que reúnan las condiciones que el nuevo código impone, y por otro, desde el punto de vista presupuestal o de administración, como decía, el hecho de adquirir implica que a mediano y largo plazo eso va a significar un ahorro en lo que tiene que ver con alquileres que a partir de la rendición de cuentas del año pasado, bueno, nosotros hacemos frente con nuestro propio presupuesto de lo que es la erogación por concepto de alquileres. Así que en estas 11 ciudades aspiramos a adquirir, por supuesto, como decía el fiscal, va a depender del precio o el valor que los oferentes le pongan a las propiedades que nos ofrecen, pero somos optimistas que alrededor de 5 nuevas propiedades podamos adquirir y con eso sumar a la de Cerrito, que adquirimos el año pasado, y a la de la sede central, que también compramos en diciembre del año pasado, en este caso el 28 de diciembre, compramos con fondos, en ese caso, con dinero proveniente del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas. Eso en lo que tiene que ver con inmuebles, tanto en Montevideo como en el interior. No sé si después en el espacio de preguntas pueda surgir alguna, con mucho gusto la vamos a contestar. Un dato que es importante y que, si bien no se vincula directamente con las condiciones edilicias, en algunos casos sí, pero es importante mencionar que tanto en Montevideo como en el interior tenemos presente y estamos trabajando para dotar a las sedes de las condiciones de seguridad necesarias. Tanto seguridad edilicia del propio edificio como seguridad para quienes trabajen y para quienes asistan, para quienes concurran a él. Así que en eso también venimos trabajando fuertemente. En lo que refiere a recursos humanos, ahí está el detalle en la presentación, los nuevos ingresos, que como decía el fiscal de Corte, son en todos los casos por concurso de oposición eméritos, los llamados que se han realizado, tanto los ingresos como los ascensos son rigurosamente por concurso, y en el transcurso de este año se han concretado los ingresos que se mencionan ahí o se van a concretar, como veremos en algún caso. En el interior van a ascender 6 fiscales adscriptos, bueno, esto reforzando la idea de que tanto el ingreso como el ascenso en todos los casos es por un procedimiento competitivo. Eso se va a concretar en el transcurso del mes de octubre seguramente. Los 28 fiscales adscriptos, que muchos de ellos están aquí presentes, que van a ingresar el próximo viernes, 52 funcionarios administrativos que, de acuerdo al reglamento que hizo oportunamente la unidad de implementación, hemos
hecho el trámite a través de un concurso que culminó y que fue por momentos multitudinario, con personas de todo el interior del país. Vamos a tener el ingreso en el transcurso del mes de octubre, y me parece que es importante, tanto para quienes estén aquí presentes como sobre todo para la gente que nos está viendo desde el interior del país, repasar, quizás sea un poco tedioso, pero se me ocurre que para quienes van a recibir compañeros nuevos es importante la información que le podamos dar. En Bella Unión van a entrar 2 funcionarios administrativos. Estamos hablando ahora exclusivamente de funcionarios administrativos. En Bella Unión 2, en Canelones 1, en Carmelo 1, en Chuy 1, en Colonia 1, Dolores 1, Durazno 2, Florida 1, Fraiventos 1, Las Piedras 4, Libertad 3, Maldonado 4, Melo 2, Mercedes 3, Minas 2, Pando 1, Paso de los Toros 2, Paysandú 3, Río Branco 1, Rivera 4, Rosario 1, Salto 1, San Carlos 1, Tacuarembó 1, Toledo 2, 33 3, Flores 1 y Yung 2. Así que, no sé, pero prácticamente todas las sedes del interior del país van a estar recibiendo o van a estar teniendo un refuerzo en lo que significa el personal administrativo, además de los fiscales que con esta tanda de 28 y con la de los 12 cuya venia está solicitada, bueno, van a tener un refuerzo importante en el interior del país. A eso hay que sumar que en Montevideo en los próximos días van a entrar 14, en realidad una abogada ya está trabajando con nosotros en jurídica, pero en total son 14, restan por ingresar y lo van a hacer algunos el lunes. Bueno, en realidad los 13 restantes seguramente entren el lunes, van a entrar también 4 becarios y 15 administrativos. Digo, con ese pequeño margen de duda, porque acabamos de recibir el expediente de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y si bien todo parece estar encaminado, bueno, para decir con certeza tengo que esperar a mañana llegar y ver las actuaciones, pero todo hace pensar que estos ingresos se van a concretar ya a partir del día lunes en Montevideo. Pero también, y lo que decía Inés, fue importante el ingreso del director del Departamento de Sistemas, formalmente y a partir de la reestructura o la nueva estructura del organismo como servicio centralizado, que se aprobó en febrero del año 2016, el departamento se llama Departamento de Sistemas de Información y Tecnología, pero todos le seguimos diciendo informática. Bueno, el ingeniero Araujo, que es el director de ese departamento, y Silvana Pride, que es la jefa de equipo, fueron dos refuerzos importantes, pero también hemos tenido el ingreso de un jefe de equipo para la unidad de adquisiciones y proveeduría, un jefe de equipo también para gestión humana, recientemente, y esto, si bien en el día a día de la Fiscalía quizás pueda parecer menos importante, son fundamentales para poder hacer todas las tareas que después ustedes en la Fiscalía bueno, necesitan para cumplir la función misional de la mejor manera posible. Así que eso nos parecía importante destacarlo, y bueno, y estamos también en concurso, algunos en trámite, otros por disponer, para seguir reforzando tanto la estructura central como la parte misional, y de esa manera que la institución pueda cumplir cada día de mejor manera los cometidos que tiene asignados legalmente. No sé si en lo que tiene que ver con recursos humanos hay alguna otra. Sí, las instancias de capacitación. Se han generado cerca de 70 instancias de capacitación en distintas áreas. Hablaba Patricia hace un rato de las instancias de capacitación de CIPAU, fueron 36 para administrativos y fiscales, hubo 12 cursos de atención al ciudadano para funcionarios no fiscales, están englobados en administrativos, pero hay también de otros escalafones. Hubo 5 cursos de cejas sobre litigación oral y se está organizando un sexto, ¿no?
Y también estamos en la 6ª y 7ª edición del curso de investigación criminal del proceso acusatorio para fiscales. Por otra parte, se están desarrollando talleres virtuales de justicia y género para funcionarios de los distintos escalafones que no son los fiscales. Y bueno, eso demuestra que también en materia de capacitación hemos apostado fuertemente para que nuestros recursos humanos, además de aumentar en cantidad, estén capacitados y puedan de esa manera rendir lo mejor posible para el organismo, porque en definitiva es mejor para todos, porque se nos hace mejor el trabajo. Así que bueno, por ahí estaríamos dejando el tema de recursos humanos. Viene la parte de desafíos. No, solamente un par de reflexiones que Mariana nos está apurando, pero es cortito nomás. Bueno, si uno dice desafíos, un montón y muchos, pero principalmente lo que nosotros estamos apostando es decir, bueno, en este mes que nos queda es trabajar duro para llegar de la mejor manera al 1 de noviembre y después seguir trabajando aún más duro para sostener lo que entra en vigencia el 1 de noviembre. Con esto decirles que si bien hoy hablamos de algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión, seguramente este mes que entra, el mes de octubre, va a ser un mes en el cual vamos a estar comunicando con ustedes prácticamente a diario. No va a ser seguramente una videoconferencia, pero lo iremos haciendo con cada uno en las distintas sedes, como lo venimos haciendo a través de las videoconferencias con cada una de las distintas sedes en el interior o en Montevideo, ir convocando a los fiscales, porque bueno, viene todo lo que es las resoluciones sobre el funcionamiento. Así que seguramente va a ser un mes de mucha comunicación para para estar bien prontos para el 1 de noviembre. En algunas cosas concretas con CIPAU, que es lo que nos estábamos planteando para el día de hoy, es decirles que en el mes de octubre también se va a hacer la tercera capacitación con el CIPAU, y acá van a ingresar, bueno, todos aquellos que ingresan justamente a la institución van a tener una capacitación en CIPAU, más el resto también de los compañeros. Nuevamente, el equipo CIPAU va a ir al interior y va a trabajar en las distintas sedes para salir de la mejor manera al 1 de noviembre. Y bueno, es eso, la gran apuesta es salir con la producción del sistema acusatorio para el 1 de noviembre. Y bueno, vamos a salir con el sistema a partir del 1 de noviembre, pero no quiere decir que el sistema va a quedar estático con esos procesos en ese momento, sino que la idea es trabajar en las mejoras, en mantenimiento evolutivo, en mantenimiento correctivo. Y para eso es muy, muy importante también todas las sugerencias que hemos tenido de los usuarios y que las estamos anotando y vamos a empezar a trabajarlas a partir del 1 de noviembre. O sea, no crean que las guardamos, sino que las estamos trabajando y las que van a venir, o sea que todas las sugerencias son bienvenidas realmente. También estamos trabajando mucho en la parte de interoperabilidad, o sea, por más que ya se definieron protocolos y acuerdos de interoperabilidad entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, se sigue trabajando porque se siguen apareciendo nuevas solicitudes o formularios que hay que hacer, y bueno, se va a seguir trabajando en eso, y también en la velocidad del sistema, que somos conscientes que en el interior hay gente que está trabajando con el sistema lento, pero bueno, se están tomando medidas tanto de monitoreo, correctivo y como preventivas, pero también correctivas, y se monitorea cada vez que se toma una medida. O sea que me parece que eso es importante y se va a seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo el año que viene también. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? ¿Podemos una cosa relacionada con los funcionarios administrativos de Montevideo, además de estos 15 funcionarios, está también en trámite un nuevo llamado para ingreso de más funcionarios a Montevideo. No tenemos exactamente el número, pero aproximadamente 20 funcionarios más. La transparencia también lleva tiempo, es decir, el hacer un concurso, el llamado. Y yo quiero agradecer muy especialmente a todos aquellos integrantes de la institución que, además de las tareas habituales que realizan y de hacerse cargo de su trabajo, han estado
cooperando y colaborando en la integración de tribunales de concurso, de funcionarios administrativos, llamado concursos de ingenieros, llamado concurso de jefe de equipo, llamado concurso de fiscales adscriptos, de fiscales departamentales, ahora de fiscales de Montevideo, de abogados, de becarios, es decir, hay un conjunto muy importante de integrantes de la institución que dedican horas extras, es decir, horas de trabajo que le sacan a su familia, porque además siguen haciendo su trabajo a diario para poder cooperar con la institución en este plus, en este momento histórico en el que estamos viviendo. Yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles, porque las horas que uno dedica a capacitarse, las horas que uno dedica a capacitar y las horas que uno dedica a trabajar en tribunales de concurso, etcétera, 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 son horas que le restamos a nuestras familias, porque la verdad es que volvemos el otro día al trabajo y el trabajo sigue estando ahí y hay que hacerlo igual y el trabajo se hace. Entonces siempre le estamos restando horas o al descanso o a nuestras familias, y yo quiero destacarlo particularmente y agradecer particularmente a todos y cada uno de ellos. Por otro lado, otra cosa que es importante en cuanto a la gestión. La institución, ustedes saben que hay un nuevo estatuto de los fiscales, hay un consejo de instrucciones generales que ha empezado a trabajar y que ya ha aprobado 4 instrucciones generales. Ayer se aprobó en el Consejo la instrucción de priorización de investigaciones criminales. La semana próxima seguramente se apruebe la instrucción de atención y protección a las víctimas. Son documentos importantes porque facilitan la labor del fiscal y porque además, por si eso fuera poco, además son obligatorios de cumplir después, pero queda claro de que se busca una metodología y un proceso de trabajo que lo que apunta es a cumplir mejor con nuestra función. Y es importante tenerlos claros, es importante leerlos, es importante asimilarlos, es importante incorporarlos. Y seguramente, porque ya lo planteamos en el Consejo, en la segunda semana de octubre estemos discutiendo las vías, es decir, el nuevo código establece un menú de opciones al fiscal de cómo desarrollar su tarea. Ya no es lo de hoy, que es un presumario, un sumario, pido apresamiento, no pido apresamiento, acuso, no acuso. Una única línea que termina en un único destino. Ahora hay un menú de opciones en las cuales el fiscal tendrá que optar, que van desde derivar a mediación extraprocesal, pasar por el no ejercicio de la acción penal, por los acuerdos reparatorios, o a través del ejercicio de la acción penal, la suspensión del condicional del proceso, el abreviado, el juicio oral. Es decir, la idea es que podamos elaborar y distribuir desde el Consejo hacia toda la Fiscalía, clarificando todo ese menú de opciones, en qué caso procede, en qué caso no procede, y sobre todo priorizando cuáles son los mecanismos que hay que utilizar primero, porque hay una priorización también de las vías a utilizar para poder llevar adelante mejor nuestra tarea, y eso esperemos hacerlo en el mes de octubre, porque queremos que el 1 de noviembre los fiscales cuenten con esa herramienta. Nada más y hasta aquí. Bueno, agradecemos mucho las exposiciones y ahora vamos a darle la palabra al interior, a la ronda de preguntas. Por razones de tiempo solo vamos a dar la posibilidad de que cada sede formule, en su caso, una sola pregunta. Vamos a empezar por Paysandú. Sí, Paysandú. Saludos para todos y no tenemos preguntas para formular. Muchas gracias. Le damos la palabra a Rivera. No, no hay preguntas, gracias. A Mercedes. Bueno, sí, buenas tardes, les agradecemos mucho las exposiciones y eran tantas las preguntas que optamos por no hacer ninguna. Gracias. Muchas gracias. Perdóname, pero que a la doctora Biotti le quedó claro que va a tener 3 funcionarios a partir de mitad de octubre, que tenía la duda. Clarísimo. Muchísimas gracias, doctor. No, cumplió con su palabra. Más otro fiscal departamental que también le debemos. Esperemos que la doctora Zampayo esté la pronto por esperamos ahí. con los brazos abiertos. La esperamos. Más algunas criptos, yo creo que no se pueden quejar. Acá la tenemos. Acá la tenemos. Ya está ahí, ya está ahí. Ya es nuestra. Gracias, Mercedes. Le damos la palabra a San José. Buenas tardes, San José, no tenemos preguntas. Muchas gracias. Gracias. Vamos a Salto.
Buenas tardes, se agradecen las exposiciones y no se formulan preguntas. Gracias, Alto. Vamos a Melo. Buenas tardes, agradecemos mucho la exposición y en Melo no tenemos preguntas que formular. Muchas gracias. Vamos a Artigas. ¿Tienen preguntas, Artigas? No los escuchamos. ¿No? No se escucha. No se escucha. ¿No? Ya le dijimos. Fue a enchufar. Bueno. Está. Gracias. Vamos a Bella Unión. Después. No tenemos preguntas, muchas gracias. Gracias. Vamos a Colonia. Buenas tardes. Por Colonia no hay preguntas. Muchas gracias. A Florida. Buenas noches. Muchas gracias por la exposición y queríamos hacerle una pregunta porque hay algo que nos preocupa y es el nombramiento de un solo funcionario para Fiscalía de Florida. Y la otra es el lugar locativo donde hoy está Fiscalía de Florida. La primera pregunta no la escuché. ¿Sí? La primera pregunta, lo que nos preocupa, habla la funcionaria Osorio de Fiscalía de Florida. Es el hecho de que haya designado un solo funcionario para Florida, donde es un lugar donde hay mucho trabajo y somos 3 y ya veteranas. Bueno, eso en realidad, si bien la parte de recursos humanos, de gestión humana, me corresponde a mí asumir la responsabilidad, los ingresos están definidos en función del relevamiento que hizo implementación y al análisis que hizo de las cargas de trabajo. Entonces, por eso en cada una de las sedes y atendiendo a la cantidad de turnos que hay en cada ciudad, se definió la cantidad ideal de administrativos que debe haber. Luego, la realidad puede implicar que sean necesarios ajustes, pero eso puede que se dé más adelante. El criterio fue el llenar o el designar la cantidad de funcionarios que, por el nivel de trabajo que hay en cada una de las ciudades, implementación consideró que era el necesario. ¿Y la segunda pregunta? La segunda pregunta, sí, de la sede local. Lo del local ya había surgido en la videoconferencia anterior. Nosotros habíamos explicado que ahí la dificultad es que tenemos contrato hasta el 2018 en la actual sede. Se hicieron gestiones para rescindir, de manera de poder irnos a otro local, pero esas gestiones al día de hoy no han dado resultados positivos, sin perjuicio de lo cual seguimos trabajando y bueno, la idea es trasladar la fiscalía de local. Somos conscientes de que no reúne las condiciones, las mejores condiciones para el funcionamiento de la fiscalía, pero bueno, tenemos esa dificultad en la que, reitero, seguimos trabajando para solucionar. Artigas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, relacionado un poco con Florida, con lo anterior. Nosotros cuando implementación hace la asignación del número de funcionarios o el número de adscritos, lo hace en función de las cargas de trabajo. Es decir, nosotros tenemos un detalle exacto de la cantidad de expedientes, de la cantidad de dictámenes y de la naturaleza de los asuntos que hay en cada lugar. Por tanto, cuando se hace la asignación de la cantidad de funcionarios, la cantidad de fiscales titulares o la cantidad de fiscales adscritos se hace en función de un análisis de las cargas de trabajo. Por tanto, yo no sé exactamente qué cantidad de funcionarios hay en Florida, lo podemos ver incluso de repente en una conferencia particular que podemos hacer mañana mismo,
tanto con los funcionarios, como con el gremio de los funcionarios, como con los fiscales y con los titulares, pero digo, que quede claro de que esto no es que preveímos poco, no, los previmos números suficientes en función de la carga de trabajo, del conocimiento que tenemos nosotros de la cantidad de expedientes y de la cantidad de dictámenes. Yo quiero que quede claro porque parece ser, no quiero que quede la sensación de que, bueno, agarramos un grupo de funcionarios y lo distribuimos un poco a la Bartola en todo el país. Y por otro lado, también hemos tenido en cuenta la edad de los funcionarios porque sabemos, y es cierto, de que hay un conjunto de funcionarios que se van a ir jubilando por razones de edad, van a acceder al beneficio jubilatorio y se van a ir. Bueno, tenemos también previsto los planes de contingencia en esos casos, es decir, que hay órdenes de prelación que se han mantenido vigentes e inmediatamente queden esos cargos vacantes se van a proveer con funcionarios nuevos. Nada más. Gracias, Florida. Vamos a darle la palabra a Artigas. Un momentito, no me corte. Bueno, está bien. No me cortes. Que acá en Florida estamos hablando. Que acá en Florida se fueron 3 funcionarios. 2 jubilados y otro que está en Fiscalía de Corte, que es el que es el señor Fernando Nicrosi. Más 2 que se fueron, los 2 conserjes. O sea, hoy estamos llevando a mano la cantidad de expedientes que salen por día. Las funcionarias. No tenemos ningún inconveniente en mañana hacer una videoconferencia directamente con Florida y analizar esa situación y ver los números, porque tampoco el número de fiscales y el número de funcionarios asignados a cada fiscalía es algo congelado en el tiempo. Es probable que en un determinado momento histórico, en una determinada sede, haya que asignar a determinado número de funcionarios y que luego los números cambien y que efectivamente eso no sea necesario. Pero no quiero que nos quedemos solo en esta discusión, me parece que sería bueno un cara a cara, digamos, con la gente de gestión, con el secretario general y con el encargado de implementación, con los fiscales y con los funcionarios de Florida, para analizar específicamente la situación de Florida y no quedar en un mano a mano, vinculando a todo el país que de repente no les interesa en este momento discutir. Pero con muchísimo gusto estamos a las órdenes como para analizar la situación de Florida en una video punto a punto. No era de discutir. Muchas gracias y por... No se trata no era de discutir, la idea trata de de intercambiar discutir, ideas. Simplemente plantear. Gracias, Florida. Creo que Artigas está esperando para hacer una pregunta. A ver. Sí, tenemos varias. Se había previsto... ¿Sí, me escucha? Ahí. Ahora sí, los escuchamos perfecto. Bien, se había previsto que acá iba a ingresar un funcionario administrativo y según lo que dijo el doctor Montes de Ocar, en Bella Unión van a ingresar 2 y en Artigas ninguno. Y la otra pregunta es referente al local de la Fiscalía, que todavía no... ¿Cómo se va a instrumentar la división de las salas para hacer denuncias, para los testigos, para las víctimas? Eso todavía no sabemos cómo lo vamos a instrumentar. Y la tercera pregunta, es sobre el tema de la capacitación. Nos quedan 34 días, más o menos, para la implantación del nuevo código y hay inquietud de nosotros administrativos porque somos los que vamos a recibir de entrada todo lo que es el nuevo código. Entonces nos gustaría que la capacitación ya surgiera lo más pronto posible y que cuanto más tuviéramos esa capacitación, más vamos a desarrollar nuestro trabajo hacia el público ofreciendo un mejor servicio. Bueno, respecto de la primera pregunta que tiene que ver con la asignación de funcionarios, vale la respuesta que se dio para Florida. La asignación de funcionarios fue en función de el análisis de la carga de trabajo y del personal con que cuentan hoy en día para atender esos volúmenes de trabajo. No tienen... perdón. Claro, Bella Unión es diferente porque no tiene funcionarios. Volvemos a decir lo mismo que dijimos también en el caso de Florida. Se puede analizar si la situación cambia o volver a ver, no hay ningún problema, pero lo definido hoy en día, el ingreso de estas 52 personas, fue con un criterio técnico y luego del análisis que hizo caso a caso la unidad de implementación.
En lo que tiene que ver con el local, se definieron a principio de año los locales que estaban aptos y los que no estaban aptos. Y dentro de los que no están aptos, se tuvo que establecer una prioridad en aquellos casos que eran edificios de alto, por una razón obvia, por las dificultades de acceso que eso implicaba para la ciudadanía o para las personas que vayan a concurrir a la Fiscalía a partir de la entrada en vigencia del nuevo código. No es que de las otras nos olvidamos, es que, tuvimos que establecer necesariamente una prioridad porque todo junto no lo podemos abordar, sin perjuicio de lo cual, cabe decir que la unidad de arquitectura está trabajando también en esos casos, elaborando los proyectos ejecutivos para hacer cuanto antes los ajustes y el acondicionamiento que sea necesario. De hecho, se creó ya hace un tiempo, en la órbita de la Secretaría General, un equipo que específicamente se encarga del acondicionamiento de todas las sedes del interior, que está trabajando muy fuerte y que semana a semana se reúne y eleva un informe sobre los avances en lo que tiene que ver con todas las sedes. Pero estamos con muchas necesidades, estamos también, un poco lo decía respecto de los concursos del fiscal de corte, la administración pública, tenemos que cumplir determinados procedimientos que la normativa impone por una cuestión de transparencia y de corrección de los procedimientos, y bueno, todo lleva su tiempo, pero no es que nos hayamos olvidado del acondicionamiento de aquellas sedes que, por no haberse mudado, no es que van a quedar así como están hoy. Sabemos que requieren ajustes y lo vamos a hacer en el menor tiempo posible. Y lo último, en lo que tiene que ver con la capacitación, el otro día justamente estuvimos con la doctora Marquisá reunidos con el sindicato de funcionarios y allí uno de los temas que surgió fue el de la capacitación. Y bueno, estamos preparando un material que pueda servir como orientación a las nuevas tareas que se tienen que cumplir, pero que en sustancia no implican una modificación de lo que ya está definido dentro de las categorías de funcionarios administrativos, de lo que tiene que hacer un funcionario administrativo hoy en día. Va a cambiar de repente muy poco, pero en sustancia está todo en el manual de descripción de tareas que ya está vigente y que está también disponible en la página web. Respecto de la capacitación de CIPAU, no sé si quieren hacer alguna puntualización. Principalmente, si me permitís, quería ir a una instancia anterior, cuando se habla de los funcionarios que se previeron para las distintas sedes. Y tiene que ver con esto que se decía hoy, que los concursos llevan un tiempo importante. Nosotros las previsiones las hicimos el año pasado, pero claro, después hay que desarrollar el concurso. Entonces, seguramente, en el espacio de tiempo entre que se hacen las previsiones, que se desarrolla el concurso, que se hacen los llamados y que después se terminan asignando, pasen situaciones como las que ustedes están planteando, que seguramente vaya que ajustar. Lo que sí decimos que vamos a tomar nota de lo que ustedes están planteando también, vamos a seguir revisando y se harán los ajustes necesarios y los cuales puedan realizarse efectivamente. Pero tengan presente entonces que cuando se fueron haciendo las previsiones estamos también en otra realidad. Y bueno, los llamados se hacen para determinados lugares y en esos hay que cubrirlos porque la normativa así lo indica. Entonces, bueno, iremos haciendo y viendo las previsiones y los ajustes necesarios en el futuro. Otra aclaración, rapidita. Se había previsto también de que nosotros saliéramos a buscar inmuebles nuevos y todavía hemos mandado muchas ofertas y los propietarios de las inmobiliarias están preocupados porque se está demorando mucho en dar respuesta. ¿Eso se va a demorar mucho en ese procedimiento? ¿En Artigas, dice usted? Sí, seguimos en Artigas. Me refiero a arrendamiento, ¿no? Sí, está el expediente en trámite. Pensé que me decía para la adquisición y justamente era lo que estaba viendo, que Artigas no estaba previsto. Pero nos referimos a arrendamiento. Sí. Compra no. Arrendamiento, la solicitud es que mande la información a la unidad de arquitectura y ahí vamos a través de esa unidad lo vamos a procesar.
Sí, se mandó en marzo, abril, más o menos 7, 8 casas y todavía no hemos recibido respuesta. Es lo que le decimos, de que los dueños y los propietarios y las inmobiliarias están un poco inquietos porque, o sea, no tienen respuesta. Bien. Claro, lo priorizamos dentro de las urgencias que hablábamos antes, ¿no? Y en ese sentido hemos atendido las situaciones más urgentes. Gracias, Artigas. Tenemos que seguir la ronda porque estamos pasados de tiempo. Vamos a Fray Bentos. Buenas noches a todos. Agradecemos a los expositores y desde Fray Bentos no tenemos preguntas. Gracias. Muchas gracias, Fray Bentos. A Maldonado. Buenas noches, agradecemos la exposición y no tenemos preguntas. Gracias a ustedes. A Rocha. Buenas noches. Acá estamos Fiscalía de Chuy y Fiscalía de Rocha. Chuy está preocupado un poco por el local, si va a haber un nuevo arrendamiento, porque no se cuenta con el actual, con las condiciones que se exige para el nuevo código. Y a 35 días de comienzo del mismo, no sabemos si está entre los planes. Sí, está dentro de las sedes que vamos a acondicionar, pero está ya en carpeta y estamos haciendo el máximo esfuerzo porque tenemos claro que no reúne las condiciones. Sí, en noviembre del año pasado, por un correo electrónico que nos pidieron, mandamos números de teléfono de inmobiliarias e incluso 2 locales con los cuales uno era que tenía todas las características de las exigencias que ustedes pretenden. Pero no hemos recibido ninguna contestación. Muchas gracias. Una aclaración. Muchas veces se le pide a los compañeros en el interior de que verifiquen qué ofertas hay en el mercado. El hecho de que se verifiquen que hay ofertas en el mercado no significa que haya un procedimiento licitatorio para adquirir o para alquilar un inmueble. Es decir, cuando dicen de que no hay respuesta, bueno, en todo caso será que no se habrá iniciado un procedimiento en esa ciudad. Nosotros hemos iniciado procedimientos de arrendamiento y procedimientos de compra en más de 11 ciudades del interior del país y me consta que Chuy, porque él la ha visitado varias veces, es una de las sedes que no reúne las condiciones. El tema es que en esta etapa nosotros priorizamos otras porque había otras que estaban peores. Esa es la realidad. Entonces, lo que seguramente tengamos que hacer en aquellas sedes que seguimos definiendo como que no tienen un grado de aptitud óptima o que no reúnen las condiciones que nosotros mismos hemos puesto, un procedimiento de llamados a arrendamientos para en breve poder hacer el cambio. En el caso de Florida, por ejemplo, la dificultad es que tenemos contrato vigente. En los lugares donde no tenemos contrato vigente haremos los llamados y trataremos a la brevedad posible de poder alquilar inmuebles nuevos. No siempre es fácil, no siempre se consigue en el interior inmuebles que reúnen las características y muchas veces, los precios son francamente descomunales y no los podemos pagar. Nosotros tenemos que hacer frente a los arrendamientos con los fondos propios de la Fiscalía. En otra época eso iba a cuenta de rentas generales, es decir, nosotros decidíamos alquilar cualquier cosa y rentas generales pagaba. Ahora sale de los fondos de la propia Fiscalía. Y por otro lado, una aclaración relacionada con lo anterior, con los compañeros de Artigas que estaban preocupados por las labores que tenían que realizar. La labor del funcionario administrativo es una tarea administrativa. Es decir, el funcionario administrativo va a cumplir funciones administrativas. No podemos, y aparte sería absolutamente irreal, hacer un manual de descripción de funciones que dijera que el funcionario administrativo tiene como obligación sacar la fotocopia, escribir en la computadora, porque esas son cosas obvias. Y además, si hiciéramos un manual tan descriptivo, habría tareas que quedarían afuera. Entonces, en el momento que el fiscal le solicitara que desarrollara una actividad, el funcionario administrativo, pero no está en el listado, lo cual sería absurdo. El funcionario administrativo desarrolla funciones administrativas. No le vamos a pedir que desarrolle funciones técnicas, y de hecho hemos tratado de corregir algunos errores que venían, situaciones que se venían arrastrando de otras épocas, porque
el funcionario administrativo debe cumplir funciones administrativas, no debe cumplir funciones técnicas. Entonces, no hay por qué temer. La única tarea nueva, que seguramente hoy no cumplen porque no va nadie a la Fiscalía, es atender al público. Y para ello se han desarrollado cursos de capacitación asociados a los compromisos de gestión durante este año, porque esa sí es una tarea nueva. Pero que no se me puede decir que atender al público no sea una tarea administrativa. En cualquier oficina del Estado, atender al público es parte de la tarea administrativa, como sacar fotocopias, como escribir en la computadora, como introducir expedientes, como darle los pasos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que a veces me parece que hay algunas situaciones de distorsión en el funcionamiento que originan problemas en algunos lugares. La idea es corregir eso, es que cada uno, zapatero a tus zapatos. Gracias, gracias Rocha. Vamos a Durazno. Como sea. Durazno, hola. No. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, no tenemos preguntas. Gracias. Nos vamos a Piriápolis. A Piriápolis, es una sala nueva. Sí. ¿Alguna pregunta? No escucha. Saludos. La doctora Marquisá quiere saber cuándo se va a crear la Fiscalía de Punta Colorada. Bueno, gracias Piriápolis. Vamos a Tacuarembó. Buenas noches, Tacuarembó no tiene preguntas. Gracias Tacuarembó, nos vamos a Trinidad. Buenas noches, no tenemos preguntas, saludamos a todos. Muchas gracias Trinidad, nos vamos a Minas. Ahora sí. Sí, los escuchamos. Agradecemos la exposición y no tenemos preguntas. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y ahora, por último, le damos la palabra a Montevideo, si tiene alguna pregunta que formular. Si no hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces solo corresponde cerrar esta video. Agradecer muy especialmente a todos los compañeros del interior que están en las salas de Antel, a todos los compañeros que vinieron acá en Montevideo y a las autoridades que han expuesto esta noche. Muchas gracias a todos. Buenas noches.